Hace 40 años decidí comprar un billete de ida a Puerto Rico y no de vuelta. Aquí en Puerto Rico me he realizado como un buen actor, he recorrido todos los teatros de esta nación. Me llamo Andrés López Sierra, soy de Zaragoza, Mañico, y reconozco que la vida es un teatro. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? No te quiero interrumpir, que estabas aquí inspiradísimo. Bueno, pues, sí, yo les esperaba, sabía que estaban, pero vale. Muy bien, muy bien. ¿Qué estabas haciendo aquí exactamente? Estaba ensayando, tengo que preparar un poquito micrófonos, etcétera. Entonces, ¿tú eres actor? Pues sí, a los 15 años hice algo de teatro en el teatro principal, después estuve ya a los 20 con el Teatro de Cámara de Zaragoza, un teatro donde luchábamos tú sabes, por aquello de reformar el franquismo. ¿Es fácil ganarse la vida aquí en Puerto Rico como actor? ¿En algún sitio se puede vivir así? En una nación como Estados Unidos tú tienes los famosos, pero detrás de ellos hay 1 millón, 2, 3 y 4 millones buscando un papelito, un personaje. Yo en este caso te puedo decir que he trabajado en otras cosas donde hoy día me puedo mantener y tranquilamente gozármela, es decir, si me llaman bien, si no me llaman no, y si no lo hago yo por mi cuenta, como es en este caso. Y nos has citado en un local que es bien bonito, ¿no? Oye, sí, maravilloso, ¿viste? Quien mejor os puede hablar es Caterina. Hola, Caterina. ¿Y este lugar en qué consiste? Como puedes ver, es como tipo galería, una galería viva, porque siempre en el momento va a haber un poeta o un artista o alguien que te pueda hablar de poesía. Y siempre como que tú sabes, a los artistas o a los poetas, en los otros restaurantes, en los otros hoteles, siempre somos como de todas las prioridades la menos. Sería un lugar donde los poetas, donde los artistas, donde los escritores, etcétera, 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 fueran la prioridad. Aquí está. Oye, ¿tú eres poeta? Sí, soy poeta. ¿Qué nos puedes ofrecer de tu arte? Así un cachito, Un cantito, venga, vale. Déjame ver. Echa un nudo en mí, ando buscando la manera de soltarme. Tus manos cómplices. Ya, porque me pongo. Muy bien. Muy bien. Lo bonito de todo esto es lo inesperado, ¿verdad? Caterina, muchísimas gracias por enseñarnos este lugar con tanto arte aquí en Que Puerto la Rico. orden, que la orden. Hemos cambiado de lugar, ¿dónde nos has traído? Pues mira, los he traído aquí al aeropuerto de Isla Grande. Es uno de los aeropuertos primarios de aquí de Puerto Rico. ¿Cuántos aeropuertos tiene Puerto Rico? Tiene como 10 o 11. De hecho, aquí mismo yo filmé una película donde era uno de los potentados que venían de Colombia y nos metíamos en un jet de estos así privados. Maravilloso. Mira, quiero presentarles a Julio. Va a ser el responsable de nuestras vidas. Saludos. Hola, ¿cómo estás? Mira aquí el grupo que viene de Aragón. Bienvenido, bienvenido a Puerto Rico. Yo quiero eso, que vean lo que es la capital de Puerto Rico desde las alturas. Bueno, y esta es la puerta de entrada al cielo de Puerto Rico, ¿no? A las nubes. Vamos a poner a las nubes primero. Ahí está. Lo primero que ven de frente es el condado, el área del condado, que es el área turística. Los hoteles, los restaurantes más lujosos. Todo lo demás es la famosa laguna del condado. El primer hotel, el Caribe Hilton, a mano izquierda, es el primer hotel comercial que se construyó en Puerto Rico. Uno de los pocos hoteles en Puerto Rico que tiene playa privada. Aquí estamos entrando ya a la isleta, es una isla separada de la isla grande. Lo primero que van a ver a mano izquierda es el Capitolio. Y el primer fuerte a mano izquierda es el fuerte San Cristóbal. Mucha gente no lo sabe, pero es el fuerte más grande del viejo San Juan. Abajo está la perla donde vivían las personas que trabajaban en el viejo San Juan. ¿Cuánta gente vive aquí en San Juan, Andrés? Como 340.000. Este es el Morro, la fortificación principal en la era española. Desde aquí los españoles protegían completamente a Puerto Rico. Colón, en el segundo viaje, descubre la isla de Puerto Rico. Anteriormente los taínos la llamaban Borinquén. ¿Por qué le llamaron Puerto Rico? Todos aquellos marineros que llegaban por las islas del Caribe, traían el oro que sustraían, lo traían aquí a Puerto Rico. Y desde aquí pues se quedaban con el % y lo llevaban entonces a los reyes de España. De ahí el nombre Puerto Rico, de las riquezas que había, ¿no? Exacto. O sea que esta definitivamente es la mejor vista que podemos... Esta es la mejor vista, aquí tienes todo. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Bueno, Andrés, ¿qué tal ha ido la experiencia? Bueno, para mí maravilloso. Y ahora lo he visto desde el cielo, mejor que nunca. Gracias por el vuelo, capitán. Bienvenido, me alegro que le haya Gracias. gustado. Muchas Muy bien, gracias. Que vuelvan pronto. Hasta pronto. Ok, bueno. Adiós. Gracias. Pues eso es. El movimiento. Bueno, qué ambiente
montaje hay en esta calle? ¿Dónde estamos? Pues mira, esta es una de las calles más simbólicas de Puerto Rico completo, no de la capital. Se llama calle San Sebastián. Y aquí se han celebrado, bueno, hay unas fiestas enormes, sobre todo después de la Navidad, donde esto, digamos, si hay 3,5 millones de habitantes en Puerto Rico, todos vienen a esta calle. Y hoy hay otra festividad que están organizando los artesanos, donde van a ver cosas bien interesantes de lo que se hace aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Mira, esta es la calle San Sebastián y aquí una de las terminaciones en la plaza de Ponce de León. Ponce de León fue uno de los conquistadores, buscaba la eterna juventud, hasta que encontró Puerto Rico. Y aquí encontró la eterna juventud. Bueno, si tú te imaginas que él está todavía viviendo, pues sería que sí, pero mira, aquí hay una cosa bien simpática, es cosa que trajeron los españoles y aquí todavía lo están manteniendo. Los bolilleros, mira tú. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? Ay, aquí estamos bolillando, haciendo puntillas, haciendo bellezas que hay ahí. Yo tenía unas tías que tenían esto y siempre me encanta verles a ustedes. ¿Cómo se llamaban tus tías? Inocenta y Marisol. ¿Y usted dónde aprendió? Que me enseñó mi querida maestra. Aquí tenemos a la Carmen maestra, Arteaga. qué bueno. Espera, que tenemos aquí a nuestra lagoneta. Andrés, te has puesto a hacer una videollamada en mitad de la entrevista. Lo siento, no me ha llamado. Hola, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? A una hija no se le puede negar una llamada. Es culpa de la nieta, Ah, entiendo. ¿Cuántas hijas tienes? Pues mira, esta es la mayor que nació en Zaragoza, y después tengo 2 más. Y después vienen los nietos, que ella tiene 3 y la otra segunda tiene 2. O sea que son 5. ¿Tu mujer? ¿Qué mujer? Mis mujeres están aquí, mis mujeres son mis hijas y mis nietas. Ah, bueno, vecino, gracias por la llamada. chao, un beso. Mua. Cuando te llamen, avísanos, porque tenemos que estar prevenidos, ¿eh? Eso son cosas inevitables. La familia es la familia, amigo. Aragoneses por el mundo. Oye, Andrés, todavía no nos has contado cómo acabaste aquí en Puerto Rico. Pues es una cosa bien interesante. Yo salía con una muchacha que estudiaba medicina en Zaragoza y esas salidas y entradas, pues nos nació una niña y a los 2 años que ella terminó medicina se vino a Puerto Rico con su hija. Solamente yo pensar que no iba a ver crecer a esa niña, dije no. Yo cogí el avión, las maletas y me vine para Puerto Rico. He visto crecer a mi hija, luego me casé con otra muchacha, tuve 2 hijas más y así sigo. Yo aquí llevo ya 40 años. Mira, os voy a presentar aquí a Ashley. Hola, Ashley, ¿qué tal? Marí. ¿Quién es ella? Pues ella es mi compañera, fíjate, la que me acompaña cuando vengo a Puerto Rico, la que me da el espíritu siempre vivo. Ashley, encantada de conocer. ¿Tú conoces Aragón o no? La vamos a llevar un día. ¿Y dónde nos ¿Viste? has traído? Pues os he traído a la destilería más grande del mundo y el segundo lugar más visitado de Puerto Rico. La fundó un español de Sitges. Eso queda al lado de Aragón, don Facundo Bacardí Masó. Y el que mejor nos puede hablar es aquí Javier, que es el director de marca. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Javier, ¿qué tal estás? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, bienvenido. Mirad por acá lo grande que es esta destilería. Ocupa, como si dijéramos, 100 campos de fútbol, 130.000 litros de ron diario. Hay muchos barriles aquí en la fábrica, ¿no? Tenemos unos pocos, tenemos medio millón de barriles en la fábrica. Esto por aquí que tengo Mira es la melaza. La melaza, como pueden ver, esto tiene una viscosidad bien fuerte, no se cae. Este es uno de los 3 productos principales para hacer ron: melaza, agua y, nuestro secreto, la levadura. Oye, ¿y por qué el símbolo es un murciélago? En 1862, cuando Facundo va a lanzar su producto, su ron, compra la primera destilería, que era como esta, Ajá. y estaba infectada de murciélagos. Ahí es que su esposa Amalia le recomienda utilizar los murciélagos porque significan unidad familiar, prosperidad y buena fortuna. Yo quería preguntarte cuál es el ron más exclusivo que Oye, tienes. maravilloso, ¿viste? Y reserva especial, añeja por 12 años, barricas de roble blanco y se le da una terminación en barricas de Jerez oloroso, por cierto, traído desde España. ¿Cuánto cuesta una botella de esta? Al ser exclusivo está en los $160. 140 euros más o menos. Pues vamos a brindar, ¿no? Muy chicos? bien. ¡Por Aragón! ¿no? Por Aragón. Hemos cambiado de barrio aquí en San Juan de Puerto Rico. Pues mira, esto se llama la zona de Isla Verde. Esto pertenece al municipio de Carolina. Isla Verde se distingue porque están la gran mayoría de los hoteles pegados a la playa. Este viento que estás notando es que estamos frente al Atlántico. Todo el océano Atlántico lo tenemos al frente. Y yo tengo la salutación de tener aquí un apartamentito. Pero si esto es un sencillo. hotel. Pues bien, yo vivo en un hotel. ¿Y esta es la entrada de tu casa? Sí, Ay, mira, aquí te están está. abriendo aquí. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido aquí. Es una entrada como un hotel cualquiera, si esto es el lobby. Yo me levanto todas las mañanas y lo primero que hago es traje de baño
y a nadar o bien en la playa o bien en la piscina. Y aquí tenemos el ascensor que podemos subir con los turistas. Sí, Hola, adelante. ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola. ¿A qué piso va? Al 4. ¿Y de dónde eres? De Naranjito. Ajá. De Puerto Rico. Ah, de Puerto Rico. Naranjito es un pueblo del centro de la isla. Sí, bueno, bye. Ay, que lo diviertas. Nos vemos en la playa. Oye, qué divertido es estar aquí en el hotel. ¿Conoces a mucha gente por lo menos? Sí, te contaría otras cosas que no te voy a contar. De vez en cuando me presento como masajista, o sea que... Y esta es mi baticueva. Y por cierto, mira quién vive aquí. ¿Un aragonés de dónde? De Zaragoza, nene, de la calle Benavente 1618, que daba al huerto que va a dar al Huerva. Bueno, enséñanos tu casa. Pues adelante, una habitacioncita nada más. Para mí solito ya es suficiente. Tengo aquí la vista al mar. Aquí yo desayuno solito, pero algunas veces acompañado. ¿Dónde ven este tipo de playa? Aquí en Puerto Rico, nada más. El aeropuerto. Y cuando viene alguna familia o se va, yo aquí saco una sábana, mentira. Y les digo adiós. Pues aquí tengo un álbum que yo quisiera que me reconocieran algunos de Zaragoza de aquellos tiempos de los 70, donde yo pasaba moda, modelo de ropa, de pasarela. Y este soy yo, mira, en la pasarela de Zaragoza. ¿Existe todavía la pasarela? Mira, aquí con una antorcha olímpica. Tú te puedes imaginar que aquí tienes un hombre que llevó la llama olímpica y tú puedes decir, ah, eso es mentira. Mira, ¿tú crees que esto es mentira? México 68. Los atletas de todo Aragón pasábamos la antorcha que venía de Grecia y a mí me tocó representar en la parte de Zaragoza que la llevé hasta el kilómetro de la Muela. ¿Y qué modalidad de deporte hacías tú por aquel Natación en libre. Aquí yo tengo varios trofeos que todavía guardo. Mira, si está todo mohoso ya. ¿En qué sitios nadabas tú por Zaragoza? Sobre todo siempre he sido del Club Natación Helios. Después ya cuando estudié entrenador de natación me contrataron en el Estadio Casablanca y ahí estuve hasta que terminé mis días en Zaragoza y vine para aquí, para Puerto Rico, que enseguida me contrataron en un equipo de natación que se llama Bayamón. Llévame contigo para la playa. ¡Dice! María Luisa, no se aguala. Llévame contigo para la playa. Hemos cambiado de San Juan. ¿Y dónde nos hemos venido? Venga acá, esto es fantástico, esto es Río Grande, como a 30 minutos nada más de San Juan. Y vamos a aprovechar de que aquí se está celebrando una fiesta de carnaval. Esto viene de todas las ciudades de Puerto Rico, todas crean su propia comparsa. Mira, ya empieza, esto es maravilloso, porque esta es una competencia y aquí hay un jurado que los premia o no los premia. Estos son máscaras que las hacen en Ponce. ¿Y en Ponce hay algún carnaval importante? Sí, el más importante que hay. ¿Cuántos años tiene? 167. Las máscaras se llaman de Vejigante, representan el mal, pero para hacer el bien. Estas fiestas vienen de España, nosotros la adoptamos de África también, por eso es que tenemos las caretas así como diabólicas. Bueno, señor Diablo, que lo disfrute. ¡Hasta luego! ¡Adiós! A la gente aquí le gusta festejar, ¿verdad? ¡Wow! Todo el tiempo. La Navidad aquí dura como 2 meses. Vengan, que he conseguido el permiso para entrar a la zona VIP, donde está el jurado, donde está el presidente. Mira, el señor Martín. Un gusto para mí que ustedes puedan venir y poder disfrutar lo que son 33 años de carnaval. Vamos a venir para que ustedes vean también lo que es el jurado. Ellos tienen varias categorías. Pero veo que hay varios criterios, ¿no? Sí. Vistosidad, variedad, estilo y sincronización. Hay que ver si de verdad sincronizan, si lo han hecho bien, si han ensayado. Pues que siga la fiesta. Saludos aragoneses por el mundo. Dios les bendiga. Cuba y Puerto Riquísimo. Pegadito al piso, pero no te ensucies. Pues esta es la alegría de Puerto Rico. Creo que es un sitio perfecto para despedirnos en esta alegría de vivir que tienes en este país. Quiero que alguno que me reconozca de hace 40 años, de esos nadadores de Helios o de los nadadores que tuve en el Estadio Casablanca, que se acuerden de Andrés López Sierra y sobre todo mi amigo Charlie, José Ignacio Sánchez Marcuello. Aragoneses por el mundo, ¡uno más!